A continuación, Charlando con Elizabeth. Telesucesos Canal 29 presenta Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de su programa Charlando con Elizabeth. Esta tarde realmente vamos a abordar un tema extremadamente importante y de coyuntura referente a la consulta popular que fue convocada por el presidente Lenín Moreno el 2 de octubre y que luego de esperar 58 días y al amparo del artículo 105 de la Ley de Garantías Constitucionales decidió enviar directamente al Consejo Nacional Electoral. Sobre los puntos de vista de la legalidad de este procedimiento y sobre el contenido de la consulta popular, vamos a hablar hoy con el señor Andrés León, quien es ex vocal del Tribunal Supremo Electoral y miembro del Observatorio Ciudadano Electoral. Vamos a tener unos pequeños datos adicionales para conocer a nuestro invitado esta tarde. Charlando con Elizabeth. Andrés León, vocal Tribunal Supremo Electoral, miembro del Observatorio Ciudadano Electoral, comunicador social. Charlando con Elizabeth. Vamos inmediatamente, Andrés, bienvenido, le doy la más cordial bienvenida, le agradezco por haber aceptado compartir este espacio y vamos a mirar un pequeño video que nos va a introducir al tema del que vamos a conversar esta tarde. Muy bien. Charlando con Elizabeth. Esperamos 58 días que la Corte Constitucional se pronuncie sobre las preguntas de la consulta popular. Me vi obligado a emitir los decretos 229 y 230. Estos decretos permitirán que el Consejo Nacional Electoral convoque, dentro de los tiempos que manda la ley, a consulta y referéndum. El presidente Lenín Moreno envió al Consejo Nacional Electoral la convocatoria a la consulta popular y referéndum amparado en el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al considerar que los plazos para la calificación de las preguntas por parte de la Corte Constitucional se habían cumplido. Tras el pedido del Ejecutivo, Nubia Villasís, presidenta del CNE, convocó para el domingo 4 de febrero a un nuevo proceso electoral en el que alrededor de 13 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para pronunciarse sobre 7 preguntas, 5 de referéndum y 2 de consulta. Los temas de referéndum tienen que ver con la muerte civil por actos de corrupción, impedir la reelección indefinida, reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, no prescripción de crímenes sexuales en contra de menores de edad y prohibición de actividades mineras metálicas en áreas urbanas protegidas e intangibles, en tanto que las preguntas de consulta hacen referencia a la eliminación de la ley de plusvalía y reducción de la zona de explotación petrolera en el Yasuní ITT. En nombre de un pueblo que ha dicho sí, sí, 7 veces sí. Por otra parte, el CNE autorizó a 14 organizaciones sociales y 16 políticas realizar campaña por el sí para la consulta popular y referéndum, en tanto que 26 agrupaciones sociales y un movimiento político no recibieron el aval del CNE tras un análisis y revisión del cumplimiento de los requisitos legales. Charlando con Elizabeth. Andrés, hemos visto un pequeño video introductorio sobre este tema y justamente referente a esta decisión que asumió el presidente Lenín Moreno al emitir los decretos 229 y 230, en base a su experiencia y a su criterio. Han habido cuestionamientos de la legalidad del procedimiento, toda vez de que para muchos era indispensable el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Sin embargo, el presidente, al amparo del artículo 105 de la Ley de Garantías Constitucionales, tomó esta decisión. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por esta invitación. Sin duda, un presidente de la República tiene que tomar decisiones. Y en este caso, el presidente Moreno tomó la decisión basándose justamente en lo que manda la ley. Y esto, como usted debe saber perfectamente, no es la primera vez que sucede. El expresidente Correa ya lo hizo con la convocatoria al tema de la manga del cura, me parece, de alguna de estas cosas. Lo hizo ya porque la consulta de la Concordia fue. O la consulta de la Concordia. Uh-huh. El hecho de que se more la Corte Constitucional sin ninguna razón de demorarse tanto, porque lo que tenían es que estudiar la constitucionalidad de las preguntas y para ello no hacía falta quedarse 57 días esperando para tomar una resolución. Y no sabemos cuánto más pensaban demorar ahí. Luego usted ve que se ha planteado inclusive que sean
sancionadas o que se estudie una sanción para 2 de las señoras miembros de la Corte. Yo creo que es para toda la Corte, porque la Corte estuvo buscando cómo dar largas. Ante eso, Moreno tomó una decisión que está amparada en la ley y que, con la fuerza que debe tener un presidente de la República, la puso en vigencia. Mandó directamente al Consejo Electoral y el Consejo Electoral no tiene otra cosa que hacer que, cumplidos los plazos, ¿no?, convocar a la consulta. A pesar de que algunas vocerías que defienden pues y les interesa echar, yo diría, tierra sobre este tema, dicen que era indispensable el informe de la Corte Constitucional, que en este caso no se lo tiene por el tema del envío directamente al Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué ahora era tan indispensable si se habían vencido los plazos y antes no fue? Bueno, de hecho, en el último párrafo del artículo correspondiente del 105 dice que se entiende como informe favorable. O sea, no es que no existe, sino que está predeterminado en función de la demora que ellos tuvieron. Y eso tiene una razón de ser. No podemos estar a la buena voluntad, no digamos de la Corte actual, de cualquier Corte y en cualquier momento, a la voluntad de aprobar o no temas tan importantes como puede ser una consulta. No olvidemos que en una consulta el presidente, que es el convocante, se está jugando, porque no solamente es la respuesta que puede obtener, que le diga sí o no a determinadas preguntas, sino también está su propio prestigio se está jugando. Las consultas populares son de alguna manera una validación, tal vez. Sí, una validación de la figura del convocante, en este caso el presidente de la República. No olvide que ha habido dudas sobre la legalidad de la elección del presidente Moreno. Se ha insistido mucho en que hubo algún problema en el Consejo Electoral, luego aparece el señor Mangas a decir cualquier cosa por ahí, y entonces es importante que el presidente reciba un respaldo nacional, y él se ha jugado para hacerlo en ese sentido, ¿no? Y yo creo que ha procedido bien. Hay determinados hechos que demuestran que procedió con normalidad. Obviamente siempre va a haber el grupo opositor, sobre todo ahora que se están polarizando tanto las fuerzas. Y a eso iba, y para estar en el mismo tema de los cuestionamientos, también han habido voces que dicen que varias de las preguntas, de manera particular 2, ¿no es cierto?, la que tiene que ver con el tema de la reelección indefinida y del Consejo de Participación, son atentatorias al avance en los derechos de los ciudadanos. Al respecto, ¿usted qué criterio tiene? Porque mensaje viene de la misma línea que ha defendido o que ha tratado de opacar la legalidad del envío. Es un avance en los derechos ciudadanos el permitir, estamos viviendo el caso de Bolivia, por ejemplo, donde Evo Morales se va por encima de la decisión del pueblo para lograr eso. Yo creo que ese no es un avance en los derechos ciudadanos. Y en los derechos ciudadanos, yo creo que es un retroceso el permitir la reelección indefinida, porque lo mejor que puede pasarle a un país es la alternabilidad. Y no solo a un país, a una institución, en cualquier institución en la que usted pueda pertenecer. Si una persona se eterniza en el cargo, llega un momento en que las cosas comienzan a andar mal. Que no se hacen los avances necesarios, que se entra en un sistema de repetir y repetir y repetir los hechos, como ha pasado en diferentes países. Y además, en el caso ya de un gobierno, llega esa ambición desmedida de poder que pasan sobre cualquier respeto a derechos humanos para mantenerse en el poder. De manera que aquí no está, por más que digan que es un retroceso, creemos que es un avance muy serio el eliminar esa resolución que fue aprobada también en una forma un tanto es cuestionada, porque muchos dicen, a ver, esto fue lo que nosotros aprobamos en la consulta del 2008. No, y lo que aprobamos en Montecristi fue una cosa. Así es, y luego la enmienda fue aprobada en la Asamblea, entonces realmente con una enmienda tiramos abajo lo que se aprobó en una consulta popular. Y ahí todo el tiempo decíamos, por favor, que haya consulta sobre el tema. ¿Por qué los entonces asambleístas se negaron a que haya consulta? Esa sería una cosa que muchos de ellos deberán responder. Porque ahora... Bueno, ya hay una defensa todavía de un grupo cerrado. Claro, son ellos mismos, eso debe decir. Son ellos mismos los que actualmente no están de acuerdo con
yo no diría con las preguntas de la consulta solamente, no están de acuerdo con la consulta. Y no están de acuerdo con la consulta porque están en oposición al presidente de turno. Ese es todo el problema. Así es. En todo caso, vamos a hacer un corte comercial y vamos a regresar ya para analizar justamente el contenido de la consulta y cada una de las preguntas que han sido enviadas para que el pueblo se pronuncie el 4 de febrero. Charlando con Elizabeth. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. Charlando con Elizabeth. Estamos en esta importante entrevista con Andrés León, con quien estamos compartiendo varias de las inquietudes y posiblemente varias de las notas que ustedes han escuchado, amigos televidentes, en los distintos medios. Y justamente para orientar y guiar sobre este tema es que hemos invitado a Andrés León, con quien estamos conversando, y ahora vamos a entrar a un detalle de justamente las preguntas y el contenido de las preguntas. De hecho, la primera pregunta es una pregunta muy atada al tema de el combate a la corrupción. Hemos visto y estamos siendo testigos de un escenario complejo en donde por primera vez en el país se juzga a un vicepresidente todavía designado, no es que está cesado, sino que estaba en ejercicio de sus funciones. Y realmente la pregunta tiende o está direccionada a la pérdida de los derechos de quien haya cometido un acto en el ejercicio de sus funciones, un acto de corrupción, un acto que haya sido juzgado y que empañe pues justamente su tarea. ¿Qué opinión le merece a usted esta pregunta y cuál es el sentir en general de la sociedad sobre el tema? Más allá de solo la pregunta, si nosotros vemos cómo está establecida la consulta, tomemos la primera, tomamos la 4, que es muy importante, tomamos la 7. Yo creo que es un marco, y esto le digo por la experiencia que teníamos en el tribunal, cuando llegaban la calificación de estas consultas. ¿Qué es lo que la gente ve? ¿Qué es lo que le lleva a la gente? ¿Qué es lo que le guía? Generalmente la primera y la última pregunta. Esto les resalta, ¿no? Y si a eso le sumamos lo de la 4ª pregunta, que en estos momentos es de escándalo lo que ha pasado con niños y jóvenes en colegios y escuelas, pues esa pregunta va a traer ciertamente votos. Lamentablemente, este es un error cometido ya en varias oportunidades por los gobernantes, que es mezclar el tipo de preguntas. Y al poner entonces el tema de la reelección, que es un tema fundamentalmente político, porque los otros temas son morales, son éticos. Así es. En cambio, este es un tema político, entonces hace que se... Yo creo que la primera pregunta es una pregunta que nadie podrá oponerse a que la corrupción sea sancionada en cualquier momento. Bueno, pero le debo decir que a veces las ganas de obstaculizar este proceso son tan importantes que ya he oído algunos que dicen no en las 7 preguntas y 7 veces no. Sí. Entonces ahí como que uno pierde la cabeza porque dice realmente es una inclinación ya fanática en lugar de hacer un análisis objetivo. Pero ninguno de aquellos que dice no le hace un análisis de la pregunta. Así es. Generalmente hacen el análisis solamente de la pregunta que tiene que ver con la reelección de su líder. Por eso es la reacción también de la gente que dice, no, pues yo estoy de acuerdo, voy a votar sí en todo, no me pueden obligar a que vote no. Porque, vamos, la primera pregunta le va a llamar la atención y tiene razón de ser. Oponerse a esa pregunta no tiene sentido. Así es. ¿No? Es igual, de cajón sí. Es igual que oponerse a la 4 no tiene sentido. Para todos los que estamos trabajando en el combate a la corrupción, eso tiene que ir de cajón. Y en la otra, ¿quién puede estar de acuerdo en que prescriban o eviten ser sancionados aquellos que han hecho abusos sexuales? Todo, ¿no? Pero
la razón de decir no tiene nada que ver con el contenido de las preguntas. La razón de decir no es la razón política de decirle no al presidente de la República. Y ese es un juego muy peligroso. Peligroso para los dos. Peligroso para los proponentes de la posición del no, porque si fracasan, van a quedar muy mal. Van a sentir un rechazo muy grande del país. Ojalá no tengan la fuerza suficiente para crear problemas en estas preguntas, porque el no sería muy lamentable. Mire, esta no es una consulta exclusiva del presidente de la República, creo que es una consulta ciudadana que se buscó desde antes determinados cambios en situaciones que son necesarias para el buen manejo del país, para el buen proceso del país, un proceso democrático. Que el presidente haya recogido y lo haya puesto en vigencia, eso es otra cosa, pero no podemos simplemente por antipatía o simpatía con el presidente decidir nuestro voto. Yo creo que en este caso, ojalá, en la mayoría del país analice perfectamente las preguntas y vote de acuerdo a su conciencia, porque es muy peligroso que pase lo que pasó, por ejemplo, en la consulta convocada por el presidente Correa, cuando se mezclaron toros y reformas jurídicas y todo lo demás, y la campaña ¿cuál era? ¿No? Todo sí. Todo sí, en plancha eres. Ya. Y la gente votó sí, no por las preguntas, votó sí, porque en ese momento el presidente tenía un amplio respaldo popular. Así es. No sé hasta qué punto el presidente Moreno tenga un respaldo similar. Bueno, de hecho, las encuestas que hemos revisado tienen un valor bastante importante de aceptación y de aprobación a su gestión. Claro, y yo creo que se va a reflejar eso en el tema de la valoración de la consulta. Yo creo que él está procediendo con alguna habilidad. Esta visita al Papa no es gratuita. Esta visita a España no es gratuita. Los temas de migrantes, además. Claro, ¿no? Los temas se tratan migrantes, si la visa para visitar Europa, si todo eso. Son temas que gustan y esto puede atraerle votos favorables. Qué bueno, en buena hora por el país. Yo realmente creo que es importante apoyar la consulta, votar todos, y es un contenido que realmente va a ayudar muchísimo a esclarecer temas y a fortalecer. El observatorio. El grupo del observatorio y los grupos que han trabajado con nosotros en diferentes aspectos, estamos todos por el sí, y yo le diría que ahí no somos en una mayoría partidarios del presidente Moreno. Muchos no votamos por él y no hemos estado cercanos a él, pero creemos que la consulta es una consulta ciudadana, de necesidad de país, de necesidad de democracia. Y hay que superar entonces las simpatías o las antipatías momentáneas por un dirigente político, y hay que dirigirse y hay que votar de acuerdo a la conciencia a favor del pueblo. Y esto, pues, de alguna manera, nos lleva a que se conozcan los textos de las preguntas, aunque siempre va a quedar un rescoldo ahí, que son los añadidos que tiene cada pregunta, los anexos. Dígame, Elizabeth, ¿quién lee los anexos de las preguntas? Claro, ya pasó la vez anterior. Claro, que ahí habían anexos de 30 páginas, que era imposible. Nosotros en el Consejo tuvimos que hacer reuniones para leer entre todos, para analizar eso. Peor la ciudadanía común, que no tiene tiempo para eso. Claro. En todo caso, creo que es un paso importante. El tema de la consulta es una herramienta democrática. Así y qué mejor que sea el pueblo el que decida. Claro. Yo he dicho en muchos foros también, aquí no es un tema de enceguecerse a favor o en contra. Sí. Creo que es una oportunidad para que los ecuatorianos tomemos la mejor decisión y nos pronunciemos de una manera que nos deje a todos tranquilos y que obviamente el camino de la democracia se siga tejiendo. Y que pueda el Ecuador tener un espacio de gobernabilidad, que vivimos de tensión en tensión. Y yo creo que uno de los éxitos que ha habido en estos 6 meses es haber tranquilizado al país. Creo que es uno de los logros más interesantes. De alguna manera nos sentimos más libres para hablar, para opinar, para lo que quiera. No hemos recibido hace cuánto tiempo ataques. Claro, alguien dice, felices porque no nos han insultado los sábados. No solo es eso. Yo creo que más allá de eso teníamos una actitud de tensión permanente que de alguna manera se ha superado. Así es. Vamos a hacer un corte comercial pequeñito, vamos a cumplir con nuestros auspiciantes y regresamos para el segmento final de nuestro programa. Charlando con Elizabeth.
Charlando con Elizabeth. Para cerrar en el último segmento de nuestro programa, yo quería hacerle una consulta. Muchísimas organizaciones, y como usted decía, esta es una consulta no de los movimientos políticos exclusivamente, sino más bien ciudadana. Y muchísima gente se ha inscrito a través de las organizaciones, de los gremios, para apoyar el sí. Sin embargo, hay una queja también de aquellas organizaciones que iban por el no y que no han recibido una calificación o un aval del Consejo Nacional Electoral por N causas, ¿no es cierto? Pero ¿qué ha pasado? Digo yo, porque claro, hay una vocería que dice, ay, qué coincidencia, todos los que iban por el no han sido calificados. ¿Qué podemos decir al respecto? Yo preguntaría cuántos que iban por el sí tampoco han sido calificados. Mire, importante esa reflexión. En esto hay que tener, quienes presentan deben tener toda la documentación. Y ahí, no solo en consultas populares, igual en elecciones, aparece la cantidad de gente que quieren ser candidatos y que no reúnen los requisitos. Y generalmente, por ejemplo, la presentación de firmas es un martirio para quienes están trabajando en el Consejo Electoral, porque calificar todas esas firmas es verdaderamente problemático y muchos quedan afuera. Igual sucede para las consultas. Estoy seguro de que muchos quisieron presentarse a respaldar el sí o a respaldar el no, pero a lo mejor por protagonismo. Y lamentablemente no tienen todos los requisitos que deben tener. Yo no sé exactamente, no estoy ya algún tiempo vinculado al Consejo, no sé qué requisitos, cuáles son el total de requisitos que se exigen, conozco algunos, y habría que ver si se cumplen o no, porque es muy grave rechazar a una organización simplemente por razones políticas si no cumplen los requisitos. Yo creo que aquí debe haberse cuidado bien. En todo caso es un tema más de procedimientos. Sí, debe haberse cuidado bien. De hecho, la facción de AP que no está a favor también querían recibir un registro y tener la opción. Mire, en ello sí está clarísimo por qué no pueden ser. ¿Por qué no se puede? Porque el Consejo ha reconocido a una de las facciones de Alianza País, es la que está reconocida, inscrita, el secretario es el que tiene derecho a todo eso. La otra no está reconocida. Han presentado una apelación recién ante la Corte Electoral. Bueno, esperemos a que la Corte Electoral les diga, pero se va a pasar probablemente la consulta, ¿no? En todo caso, sí hay algunos que se han quejado, pero creo que la mayoría de la ciudadanía, como usted decía, está ávida de tener esta oportunidad de pronunciarse y de poder responder. ¿Sabe lo que sería grave? La cantidad que han recibido la aprobación por el sí, cómo se van a organizar para el uso de los fondos, que aunque parecen muy grandes, al dividir entre tantas organizaciones, claro, ya no es va a ser bastante estrecho. Muy importante. Y puede desbaratarse el concepto de la consulta. Si todos ellos se unieran, o por lo menos grupos de ellos, para mandar un mensaje similar, coherente, sería mucho mejor. Pero espero que no se disparen cada cual por otro lado, porque de esa manera pues se puede difuminar. Entre tantos mensajes, la gente puede cansarse de los mensajes, si al menos no son claros, ¿no? Claro, no son objetivos y tal vez bien direccionados para el tema de la consulta. Y tal vez una pregunta final, una vez que tenemos ya puertas de un proceso, más allá de los cuestionamientos que se hayan dado, realmente, ¿qué esperar de esto? Muchos dicen, pero con este tema de la consulta no es que se solucionan todos los problemas del país. ¿Qué esperar? ¿Qué es lo que los ecuatorianos deberíamos tener como expectativas luego de la consulta? A ver, para mí las expectativas son muy simples. Tenemos que, las reformas que tienen que ver para que se cumplan aquellas preguntas, referéndum o consulta, que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con el espacio territorial que puede ser ocupado en minoría, etcétera. Esto tiene que procederse rápidamente. La reforma, no sé si constitucional o eliminar la reforma constitucional que había sobre la reelección indefinida, esto tendrá que ser tramitado por la Asamblea en forma bastante ágil, tiene la obligación de hacerlo, además, por el hecho mismo de ser aprobado, ya entra en vigencia, pero tendría que aprobarse pues la forma como se va a implementar. Y no olvide que hay de por medio una pregunta que nos estamos olvidando, el asunto de la plusvalía, que tiene un interés económico. Muchos a lo mejor dicen, ¿a mí qué? Pero los poderes económicos de alguna manera están interesados en eso, y de manera que van a presionar también para que esa pregunta no solo sea aprobada, sino que sea puesta en práctica en forma rápida. De manera que yo creo que ahí usted y sus compañeros de la Asamblea van a tener un arduo trabajo de poner esas preguntas en vigencia, porque no se puede más. Y no piense que con eso el presidente ha ganado mucho. El país es el que puede ganar con esas preguntas.
Muchísimas gracias, Andrés, por su tiempo. A ustedes, queridos amigos y amigas que cada semana nos dispensan con su atención, un agradecimiento, pues, y no se olvide de ver nuestro programa en el reprise todos los domingos a las 8:30 de la noche y en su edición normal los miércoles a las 8:30. Cada semana llevamos un nuevo tema para ustedes, para esclarecer justamente los temas de coyuntura que son importantes y para orientar en la toma de las decisiones. Esperamos que todo el país se pronuncie el 4 de febrero y que podamos apoyar la consulta popular. Un sí rotundo para la estabilidad, para la tranquilidad y para la confianza de los ecuatorianos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth.